¿Qué tal? Hoy estaremos hablando sobre el operador Nabla y una de sus pequeñas primeras, sus primeras aplicaciones. Por ejemplo, en este caso va a ser el gradiente. En sí, el gradiente, la información que nos va a dar es como la tasa de cambio a un punto donde va a ser máximo y nos va a dar la dirección de esa tasa de cambio, denominada por un vector. Por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a estar viendo, le puse como un pequeño caso, a lo mejor es como el aire que va circulando. A lo mejor si queremos ver hacia dónde está cambiando más, la posicionamos en este punto y veremos que a partir de aquí va cambiando más con respecto al otro. Por ejemplo, dentro de este pequeño círculo bueno, esta pequeña área, vamos a ver que hay más cambios. Y por ejemplo, si aquí queremos ver hacia dónde cambia más, nos estaría direccionando acá. Es a lo que me refiero. Este operador Nabla se denota como con la letra delta, solamente que invertida. Es un tal que así. Ahorita lo estamos haciendo mejor para los siguientes ejemplos. Ahora estaremos viendo lo que es la definición del gradiente. Para este caso, pues, nosotros ya te he mencionado anteriormente cómo se denotaba, como este operador, el operador Nabla. ¿Qué es lo que nos va a estar diciendo este operador? Es que vamos a aplicarle la derivada parcial con respecto a cada una de las componentes de la función. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función en dos variables, pues es R2 en R, que puede ser diferenciable tanto en X como en Y. Entonces tenemos que, solamente aquí hay un pequeño detalle, aquí solamente es clave de decir que aquí hay un vector. O sea, esto es un vector al final de cuentas. O sea, al final tenemos dos componentes y al final es un vector. O sea, igualmente podríamos tener aquí una componente en Z y al final solamente sería de aquí en R3. Sin embargo, para este caso nosotros tendremos que la función con la que estamos trabajando va a ser sobre dos variables solamente. Así que, pues, poniendo este caso, van a ver que para poder denotar este gradiente, o sea, el gradiente, vamos a tener que derivar, por ejemplo, en cada una de las coordenadas del nuevo vector, que va a ser el vector gradiente, en cada una de las coordenadas tenemos que derivar parcialmente con respecto a cada una de las variables. Por ejemplo, si es una coordenada de cuatro componentes, digámoslo, tendríamos que derivar primero primero con X, después con Y, después con Z y después con, no sé, otra variable. En este caso, que solamente estamos trabajando sobre funciones de dos variables, vamos a estar primero derivando con la variable X, toda la expresión. En este caso nos va a quedar un vector, una componente del vector que va a estar reflejada, pues vaya, en X. Y ahora para esto ocupamos también la derivada parcial, pero ahora va a ser con respecto a Y. Esto ya lo habíamos platicado un poco en lo que era las derivadas parciales con respecto a cómo era la interpretación geométrica. Para esto, pues hay que notar que, por ejemplo, si tenemos un plano, va a haber un cacho que va a ser totalmente constante y el otro va a estar variando. Por ejemplo, si nosotros ahorita tenemos como por ejemplo que sería X, aquí sería Y, aquí sería Z, y por ejemplo tenemos esta curva que se va a proyectar en X y Y. Por ejemplo, si queremos que en esta curva con respecto a por ejemplo, si con respecto a X queremos derivarlo, por ejemplo, tomamos este pequeño cacho. Si queremos con X, entonces tendríamos que ir variando por acá. Para este caso, nosotros estaremos viendo que en sí lo que es
para ese tramo, de hecho aquí lo hice al revés. Por ejemplo, si sería con X, sería de aquí a acá. Que estaríamos, por ejemplo, si estaríamos aquí en este cacho, noten que aquí está cacho, el de X está variando, sin embargo el de Y es el mismo. Igualmente, ahora sí, probablemente tenemos un cacho en Y y queremos ir variando, en este caso por acá, veremos que en X siempre va a ser el mismo valor, pero en Y vamos a ir variando. Pues ya con este ejemplo veremos lo siguiente. Aquí trato de ejemplificar un poco más de cómo se puede ver lo que es el gradiente. Para esto también hay que mejor conceptualizar un poco más cómo va a ir generándose ese vector tangente, debido a que también pues, alrededor de este mismo va a generarse un pequeño plano, pero vaya, o sea, la idea es la misma. Por ejemplo, digamos que fuera como una cobija, donde aquí es el punto donde hace más frío, aquí donde hace más calor. En sí lo que nos está enseñando o sea, el vector es hacia donde hace más calor, sí, o sea, donde hay más calor, y en la dirección de que tenemos que ir a partir de este punto para movernos. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos el gradiente, en este caso, por ejemplo, acá, el gradiente sería un tal que así. O por ejemplo, si nosotros estuviéramos acá, o sea, en un extremo, a lo mejor aquí lo que nos indicaría sería, pero en el punto donde hace más frío. Para esto hay que entender un poco, vaya, lo que nos está dando lo que es este gradiente. O sea, si tomamos en cuenta que estamos derivando parcialmente, por ejemplo, si tenemos aquí el gradiente, por ejemplo, en física, que es como que se empiece a ver, o sea, que se pueda denotar, si tenemos un gradiente de potencial, sí, es un gradiente de potencial. En sí, lo que nos va a resultar va a ser en el campo eléctrico. Sin embargo, pues para esto podemos ver que para el gradiente de potencial va a ser la derivada del potencial con respecto a x, la derivada parcial del potencial con respecto a y si hay, también derivada parcial del potencial con respecto a z. Y ya. Bueno, ya lo que quería llegar con esto es que, por ejemplo, si tenemos en este caso un mejor el gradiente de potencial de el gradiente de potencial, el gradiente de alguna función x como y, si le igualamos a 0, lo que nosotros, bueno, aquí sería un cero vector, si nosotros hacemos este análisis, cuando nosotros teníamos o sea, una derivada solamente en una variable, o sea, al momento de derivar e igualar a 0, lo que nos iba a proporcionar, o sea, esa derivada iba a ser un punto crítico de la función. Para poder determinar si fuera un máximo o un mínimo de la propia función, teníamos que aplicar lo que era el criterio de la segunda derivada. Para ellos, por ejemplo, aquí ya el cálculo multivariable es un poquito más complicado, porque a lo mejor pueden haber regiones donde sí es un punto crítico de la función, pero es un poco más complejo determinar si es un mínimo o es un máximo, debido a la naturaleza de las propias funciones. A lo mejor en este punto sí es un máximo, pero con respecto a x, pero con respecto a y no es un máximo o es un mínimo. O sea, eso es lo que me refería. Bueno, ahora estaremos viendo varios ejemplos para poder ya pues, familiarizarnos con esto, porque aquí tenemos una función de dos variables y pues para poder determinar este vector.
pues antes de evaluarlo todo, primero hay que obtener, vaya, cómo está denotada en su naturaleza. Así que vamos a aplicar el gradiente en esta función. Por ejemplo, en este primer caso, si quieren obtener para la derivada la derivada parcial con respecto a x, veamos que por este ejemplo, entonces, para este caso, la e a la menos y cuadrada sería una constante, así que derivamos con respecto, vamos con x, así que la derivada de coseno es seno. No, disculpa, es menos seno. Es menos seno de la función por e a la menos y cuadrada. Y por ejemplo, ahora que vamos a derivar con respecto a y, veremos que entonces coseno de x es pues vaya una constante. Así que por ejemplo, si x es un coseno. Sin embargo, para este caso, y ya no sería la constante, así que sería menos 2y, que es la derivada de la función, aplicando la regla de la cadena, sería e a la menos y cuadrada. Esto es igual entonces a menos e a la menos y cuadrada por seno de x. Ay, me quedó feo. Esto solamente sería con la componente en x. Eso sería x. Menos 2y e a la menos y cuadrada por coseno de x. Esto sería con respecto a y. Ahí sería nuestro primer ejemplo. Bueno, pues ahora continuamos con este ejemplo. Es muy parecido al anterior. Solamente es ver dónde está la y y la x. En sí, este tipo de ejercicios es de esta forma. Veamos que ahora veamos que para el primer componente, veamos que en x aparecen ambas. Sin embargo, en esta se puede aplicar fácil la regla de la cadena, donde quedaría la derivada de menos x, pues es menos. O sea, menos 1 vaya. Sería menos 1 menos x al cuadrado. Esta es una constante, así que sale la derivada de lo de dentro. Y sería como una... la contaríamos con una constante, debido a que estamos derivando con respecto a x. Y en sí, la derivada de menos x cuadrada sería menos 2x, todo esto por... Uy, aquí me equivoqué, porque aquí, no estamos aplicando bien la regla de cadena. Aquí es menos 2 por la derivada de la de adentro, que sería a, y empiezo bajo como exponente, tal. Ahora, pues también aquí adentro, sería 2 veces por la derivada de por la función original. Entonces aquí como si aplicáramos la de u la n, entonces aquí nos quedaría y menos x cuadrada. Y ahora veamos, con respecto a y, pues esto se va, así que solamente nos quedaría
les quedaría como respuestas 100 la derivada de lo dentro. Ahora veamos que la menos x cuadrada es una constante. Así que hacemos esto. Entonces se va, entonces quedaría como solamente y. Perdón, hasta aquí empezamos bien y de repente vamos haciendo más feo el número. Pero bueno, así que vamos haciendo la operación que nos quedaría menos 2 más 2x. Aquí sería menos 4 menos 400. Pues aquí podemos hacer distributivo de una vez. Esto sería más 400y menos 400 x cuadrado, coma 200y. Veamos cómo se lo podemos reescribir. No sé si podemos reducir términos. Realmente en esta parte creo que ya no se puede reducir nada, pero podemos hacer esto. Chequen. Estamos de acuerdo que en todos hay un 2 como factor común, así que podemos hacer esto. Que me equivoqué, que es otra vez 200. O sea, es solamente recordar, por ejemplo, que por ejemplo este es un vector. Recordar un poco las características de los propios vectores, que si multiplicamos un escalar por el propio vector, pensé lo que va a ser el escalar es ampliar al vector, o sea, la magnitud, sin embargo no la dirección, o sea, la dirección no la modifica. Entonces veamos que por ejemplo para este ejemplo, o sea, sacamos el 2 como factor común y así es lo que está modificando el tamaño, entre comillas, del propio vector. Finalmente, nosotros veremos que para este tipo de ejemplos, para este tipo de ejercicios, como ya he mencionado, el gradiente es el gradiente es un vector. Debido a que es un vector, nos va a dar la misma información que tenemos en cualquier vector. Por ejemplo, si quisiéramos saber el ángulo, o sea, tendríamos que aplicar el producto punto, pero tendremos que hacerlo con otro vector. Esto se le va a denominar derivada direccional y es algo que veremos más adelante. De igual forma, por ejemplo, también podremos obtener su magnitud. Al obtener la magnitud de este vector gradiente, vamos a obtener la magnitud de cuánto está cambiando, o sea, la tasa de cambio de esta razón, por ejemplo, en este punto, con respecto a la función original. O sea, ya es un punto en el espacio. No un punto. Es la magnitud de un vector que te está diciendo cómo está cambiando esta función en el espacio. Solamente me hizo falta aclarar que, por ejemplo, por esta derivada parcial, o sea, cuando hacemos esto, o sea, me quedó un poco mal. Cuando derivamos parcialmente, dije, pongo la derivada de nuevo. Ya, lo que me refiero es que aquí había un punto donde, o sea, aquí nos quedaban los 400y. Aquí se me olvidó que, o sea, se me pasó un poco que al momento de hacer la derivada parcialmente, nos quedaba menos 2x, no solamente menos 2. O sea, es por la derivada de lo que hay adentro, o sea, ya, lo único que quería aclarar. O sea, de qué forma podemos actualizar un dados y así.
Para este ejemplo, veremos que ahora tenemos dos funciones racionales. Así que al momento de calcular el gradiente, yo lo que voy a hacer es poner estas funciones como un exponente negativo. O sea, esto sería 1 más x cuadrada más y cuadrada a la menos 1. Y esto sería 1 más x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Al momento de calcular la derivada con respecto a cada variable, por ejemplo, con respecto con x, bajamos esto y pues vaya, o sea, es como si fuera de u a la n. Entonces aquí nos quedaría menos 2. Pero aplicando la regla de la cadena, la derivada de la de adentro, si lo estamos haciendo con respecto a x, lleva a ser una constante, llegó al 1, entonces la derivada sería 2x más, aquí me olvidó poner el menos 1, menos 1 por la derivada de, bueno, por la expresión que está dentro, si cierra todo, entonces sí, aquí sería menos 2. La expresión por adentro, o sea, si aplicamos esto, ya les dije, esto se va, entonces sería 2 veces por la expresión de aquí, por la derivada de adentro que sería 1, entonces sería 2x menos 4. Y esto solamente sería para la componente en x, nos hace falta la componente en y, que verdaderamente pues creo que si vamos viendo creo que sería lo mismo, solamente que por ejemplo en este caso serían 2y, así que haciendo este cambio sería 1 más x cuadrada más y cuadrada a la menos 2. Aquí por ejemplo si lo hacemos con respecto a y, entonces estas se van, bueno, el 1 y el x cuadrado, entonces nos quedaría 2y, sería más menos 1 por la expresión de lo de dentro, que sería si hacemos la derivada con lo de dentro, entonces nos quedaría, bueno, primero ponemos la expresión. Si hacemos con respecto a esta derivada, no, hay que aclarar que esto está así y así. Aquí sí lo estoy especificando. Ahí está, ya. Aquí me equivoqué porque esto va a ir más hasta acá. Y de hecho aquí se me olvidó el exponente a la menos 2. No, sí lo estoy diciendo bien. Olvídalo. Entonces estaríamos cerrando acá. Se cierra acá. Entonces estaría acá. La derivada de respecto a allá. Entonces sería 2y menos 2. Y ahora pues toca acomodar todo esto. Así que podemos ya ponerlo como menos 2x sobre
1 más x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Esto nos quedaría como aquí otro menos 2x menos 4. Todo esto por toda esta expresión. Voy a pausar también para poner ya toda la expresión, así que esto vuelve. Bueno, pues así quedó ya la derivada, o sea, bueno, el vector gradiente de la función x, y. Entonces, para este ejemplo, yo les recomiendo que no hagan la suma de fracciones, simplemente hagan lo que yo hice. Igualmente, no lo hagan como si fuera un denominador, bueno, aplicando la derivada del cociente. Siento que es mucha talacha, pero bueno, eso ya va a depender de cada persona. Bueno, ahora les explicaré un poquito pues, de las características que estamos hablando sobre el gradiente. O sea, es clave aclarar que, como ya les había mencionado, o sea, el gradiente es un vector y con nosotros podemos tratarlo con respecto a todas las características de los vectores. O sea, para este punto podemos detallar un poco en las operaciones básicas, que era el producto punto y el producto cruz entre vectores. Al final estos son pues, pares ordenados o triadas ordenadas debido a la configuración que estamos trabajando. Por ejemplo, si estamos en un plano R2, es común trabajar sobre conjuntos de pares ordenados, vaya. Y por ejemplo, o sea, aquí hice una pequeña infografía de cómo está distribuido. Algo que quiero, vaya, si no se puede ver mucho, por ejemplo, en este punto, el vector gradiente es totalmente perpendicular a la curva de nivel. Esto es algo que ya he trabajado, bueno, habíamos hablado antes en el video de curvas de nivel. En una curva de nivel lo que nosotros estaríamos obteniendo sería una proyección de la misma función en un plano XY o en otro plano. Generalmente es en el plano XY, pero por ejemplo, si nosotros tenemos este tipo de proyección y hacemos el gradiente, este gradiente tendría que ser totalmente perpendicular a esto, a estas curvas a nivel. De igual forma, por ejemplo, si aquí establezco 90 grados, o sea, aquí no son 90 grados, pero sería tal como si estuviera saliendo de la pantalla. Es por eso que no puedo ejemplificarlo más, o sea, por eso lo traté de hacer como si fuera un plano tal que así, porque necesitamos aquí, sean las XY. Hay otra forma de establecerlo con respecto a las X, digo, con respecto a las Z, y serían tal que así. Bueno, ahora podemos ver que aquí les pongo la información que nos da el gradiente. Nos da la dirección hacia donde crece más rápido y la magnitud de la tasa, o sea, en sí la magnitud. Para un vector sabemos que, por ejemplo, si tenemos un vector R, es igual a elevar a sus componentes, por ejemplo, Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y eso sería en sí lo que es nuestra magnitud del vector. Eso lo podemos aplicar directamente en el gradiente, y por eso anteriormente había dicho pues, que realmente lo que nos está proporcionando el gradiente es un vector. Así que debido a esto podemos aplicar esto. Al aplicar la magnitud al gradiente nos va a dar la tasa máxima, sí, la tasa máxima de cambio con respecto a lo que es nuestra curva. Y por ejemplo, si aquí establezco un punto 1,01, digo 1,1, o sea, aquí nos está dando la dirección hacia donde está cambiando más. Por ejemplo, aquí establezco como el rojo,
como si fuera donde se concentra más, por ejemplo, sería temperatura, masa, campo eléctrico, como ya habíamos mencionado antes, etc, etc. Bien, por ejemplo, en este caso tenemos una pequeña función. En esta función podemos observar cómo va cambiando en sí el punto. Veamos como f de x y la altura, x aquí se muestra y y es acá. Vean acá. Nosotros, bueno, yo representé lo que es el gradiente como con los colores. O sea, los colores más contrastados son ahora sí que los máximos y los mínimos. O sea, ya aplicando el gradiente, pues ya podemos obtener esta parte. O sea, aquí hice una pequeña animación en Python, aplicando lo que es un poco de pandas y ya. Bueno, ahora les tengo esta pequeña propuesta de otra curva. Es una curva muy parecida a la anterior, pero ahora queremos ver cómo es totalmente perpendicular a lo que es el gradiente, o sea, las curvas de nivel. Y aquí se puede ver, o sea, si lo proyecto un poco más arriba, se puede notar un poco más las curvas de nivel de la propia curva. De igual forma, podemos ver cómo se proyecta el gradiente. Por ejemplo, lo estamos proyectando en 1,1 aproximadamente. Y como este es totalmente perpendicular a esta curva, digo a las curvas de nivel, no a la superficie, vaya. Y vean aquí cómo se forma este punto máximo.